בסדר. Vamos a hablar un poquito hoy. Parshat Noach. Hablar de toda la Parsha es imposible, ¿no? En media hora, 40 minutos. Entonces lo que vamos a hablar es la segunda parte de la Parsha, que es la Torre de Babilonia. Que es la segunda parte, se puede decir, de la historia de Noach. Es una Parsha comprida. Después que el Pasuk, que la Torah trae todas las divisiones de los pueblos que estaban acá, todos los pueblos que fueron divididos después del diluvio, se trae acá en el capítulo 11 de la Parashá del Sefer Bereshit, del libro de Bereshit. Toda la tierra era una sola lengua. ¿Qué lengua? Si había solo una lengua, esa lengua que Adam Arishon, que el primer hombre habló, entonces todos hablaban hebreo. No había ulpan todavía aquel tiempo. No había Yiddish. ¿Ah? El El Yiddish también no había de aquel tiempo, ¿no? Todo se empezó del hebreo. ¿Okay? La Torah fue escrita en hebreo, obviamente, todos sabemos, ¿no? ¿Cómo se puede probar que la Torah fue escrita en hebreo? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la primera mujer de la humanidad? Javá. ¿Por qué se llamaba Javá? Entonces la Torah dice, se lo dio más porque Em Kol Chai, porque era la madre de todos los vivos. O sea, Javá quiere decir en la palabra Hayá, que es viva. Entonces, pero en otras lenguas no hay ningún sentido. ¿Qué es Javá en portugués, en yiddish o en hebreo o en inglés? No hay sentido. Y Adam se llama Adam porque porque lo sacaron de la tierra, ¿no? Quiere decir que Adam quiere decir Adamá, tierra, pero la única lengua que Adamá es tierra es en hebreo. Quiere decir que la Torah fue escrita en hebreo. Por eso es importante también llegar a un punto, siempre aprender hebreo bien, para estudiar la Torah en la lengua original. Muchas veces las personas que estudian en otras lenguas no comprenden exactamente lo que se pasa en la Torah. Baruch Hashem, nosotros crecemos acá, yo estoy acá en Israel hace 35 años, algo así. Entonces, Baruch Hashem, ya me cambié un poco la lengua. Me parece que mi vocabulario ya es más en hebreo que español y portugués. Pero, estaban todos juntos. ¿Qué hacemos ahora? Diluvio, ahora se separaron los pueblos. ¿Cuántos pueblos se separaron? Entonces, los descendientes de Noach se cuenta acá. 70 descendientes que la Torah cuenta, que son la verdad de las 70 naciones. ¿No? Que es cierto que tenemos hoy en día mucho más naciones, pero dice la Torah, esas son las naciones básicas que tienen el mundo, o sea, las cualidades básicas. Así como también dentro del pueblo de Israel, cuando bajaron para el Egipto, la Torah cuenta 70 almas también que bajaron para el Egipto. Quiere decir que hay 70 esencias de alma también dentro del pueblo de Israel. O sea, hay un paralelo entre el pueblo de Israel y los pueblos del mundo. Mostrando otra vez que para cada fuerza de un pueblo hay una fuerza de un judío que lo puede influenciarlo hacia acercar de Dios. Que es la función del pueblo de Israel, al final de las cuentas, que es acercar todo el mundo para trabajar a Dios, para conocer a Dios, para se conectar con Dios. Entonces estaban todos juntos. Y acá está escrito, Vayib Osami Kedem, y cuando viajaron del oriente. Del oriente, ¿dónde estaban? ¿Dónde vivían todos? Bueno, probablemente cerca de donde bajó la arca de Noé, ¿no? O sea, es el Ararat, la montaña de Ararat, que es más para la dirección bien oriental. Irak se hace hoy en día, me parece algo así. Pero estaban bien en oriente. Y ahora se dice acá, viajaron del oriente. Quiere decir, del oriente, de la dirección del oriente para el occidente. Si se viaja del oriente para el occidente, ¿dónde se van a llegar? Acá, en Israel. Del oriente, que están en oriente y viajan para el occidente. Del oriente quiere decir Irak, que en dirección de Babilonia, donde llegaron todos. Estamos hablando del oriente, de la Asia. Que si viajan ahora para el occidente, van a llegar en Israel. Dice el Rav Nebenzahl, esta era la idea
de todos los pueblos que sabían, conocían la idea desde Adam Arishon, que no pasó mucho tiempo. Sacó 10 generaciones, del Adam Arishon hasta Noach. Y de Noach, ¿qué? Entonces, estamos hablando de no mucho tiempo. Y todos sabían desde Adam Arishon que la tierra de Israel es el centro del mundo. Y que es el punto también de conexión para con Dios. Entonces, la idea era, ok, pasamos por el diluvio, todo bien, ahora volvemos para Israel, vamos a intentar volver para el principio, a donde vinimos. Hay que comprender también que volver para el principio también es también, como quien diciendo, el Rav Nebenzahl, el rabino de la ETK, de la ciudad de Vieja, él escribe que tal vez la idea sería, tal vez que todos los pueblos juntos, se van juntos, no va a haber representantes de Dios en el mundo. No necesitamos que sea todo el mundo juntos para la tierra de Israel. Y sentamos todos los pueblos acá en la tierra de Israel. Y podemos todos estudiar Torah y todo sin, como se habla hoy en día, sin divisiones entre religiones y creencias y todo. Tal vez el ideal, que todos vengan para acá y no hay divisiones. Todos trabajan a Dios juntos. Tal vez un poco de la profecía de los finales de los días, Nahón, que todos los pueblos van a juntar juntos para gloriar a Dios. Esa es la idea de los pueblos que viajaron del oriente para el occidente, dirección de Eretz Israel. Así dice Rav Nebenzahl, interesante. Pero mira en la continuación el próximo versículo, dice, Vaí benosam mikedem. Benosam quiere decir en hebreo, pero Vayehi, cuando fue en el camino que estaban viajando del oriente, o sea, en el medio del camino. Y Vayehi en hebreo quiere decir, y fue cuando, pero la Gemara, el Talmud babilónico ya dice en tratado de Megilá, que todo lugar que está escrito Vayehi quiere decir una palabra dolorida, que algo mal está aconteciendo acá. Está pasando acá. Lo que está pasando acá. Vaí, cuando llegaron dentro de una planicie ya, Bik'a, Be'eretz Shin'ar, Vaishvu Sham, en la tierra de Shin'ar. Dice Rashi, tierra de Shinar era Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia es un lugar muy bajo y está escrito que todos los descendientes, todos los restos de las personas que murieron en el diluvio fueron llevadas para allá porque era un local muy bajo. Entonces es un lugar que representa también los restos del diluvio allá. Cuando llegaron en la tierra de Babilonia, se quedaron allá. O sea, tenía intención de hacer aliyá, pero en el camino llegaron en Europa y dijeron, qué bien acá, hay acá el Big Bang, y hay acá cosas lindas también, y en Alemania nos dan derechos también, y ¿para qué ahora llegar allá en Israel con todos los problemas, todas las guerras, todo que lo vean? Vamos a quedarnos allá, acá está bien. Entonces, tenían intención de ir adelante, tenían buenas intenciones, pero en el camino cayeron allá y dijeron, mira, estamos bien aquí. No vamos demasiado. Es como una persona que empieza a se aproximar de Dios, en el medio del camino se asusta un poco y dice, no, yo estoy bien, yo estoy acá, yo hice algunos pasos, algunos caminos que ya caminé un poco, pero ya me basta, no necesito más do que eso. Así también los pueblos también, queríamos ir para Israel, pero ya vamos acá, mira, en Babel estamos bien, tan tranquilo, ¿para qué llegar hasta Israel? Hay acá una tierra buena, hay acá frutos, hay támaras. Sabemos que Babilonia es un centro de támaras muy grande. Hay una Gemara que dice que un grande rabino de Israel, cuando llegó en Babilonia, en la época del exilio de Babilonia, encontró que había támaras que no costaban casi nada, casi de grasa, casi gratis. ¿Qué? ¿Qué es támaras? Solo ella me mira. Dátiles. Es interesante que en portugués, támaras es como en hebreo, tamar, la misma palabra. Entonces, se usa en portugués la palabra hebrea del fruto. Que támara es tamar. Entonces, dátiles, no sé de dónde viene la palabra dátiles, pero nada. Había muchos dátiles allá y era casi todo gratis. Tanto había dátiles allá que el precio era muy poco. Y entonces él miró a los jajamim allá y dijo, mira, no comprendo ustedes. ¿Por qué ustedes trabajan acá? ¿Por qué necesitan de un salario y trabajar acá? Si yo iba a vivir acá, iba a comer dátiles todo el día y pronto, el resto del tiempo estudio Torah. ¿Por qué necesito de trabajar acá? Entonces está escrito que él empezó a comer los dátiles, comió. Por
por la noche dolió, el vientre lo dolió y percibió que no es tan simple vivir con dátiles. Se puede comer un poco de dátiles, pero no se puede vivir con dátiles. Pero la idea era, más una vez, llegaron allá a un lugar lindo. ¿Quién miró las fotos de la Babilonia aquel tiempo? Es un lugar bárbaro, increíble, que se puede vivir tranquilo, todas las condiciones económicas que necesitamos. Y ahí los hombres se quedaron allá. Y dice el Rav Nebenzahl, ese fue el primero equívoco de la humanidad. Quiero cambiar a la tierra de Israel por la Babilonia. Y ahí empiezan a construir, vamos a hacer ahora entonces una ciudad y un migdal, una torre. Y dice Rav Nebenzahl, ¿qué es decir una ciudad y una torre? Al vez de Jerusalén, el migdal David, la torre que había de David, vamos a hacer una tierra acá, la tierra de Babilonia, un migdal también acá, que sea un punto para que todos se queden juntos acá y no se dispersan por el mundo. Y cambiamos la tierra de Israel por la tierra de Babilonia. Se dice como crítica por veces que había gente que en Viena decían, para las personas que vivían acá en Israel, cuando preguntaban por qué no vienen para Israel, decían, ustedes se quedan en Jerusalén, allá en Israel, nosotros que se quedamos en Jerusalén de Viena. Como quien diciendo, tenemos un otro Jerusalén acá, encontramos nuestro Jerusalén acá. Okay. Hay en Brasil muchos lugares que se llama Jerusalén, ¿no? Hay todo. Hay Betlehem también, ¿no? Belén, la ciudad de Belén es Betlehem. Entonces hay Betlehem allá en Brasil, Jerusalén, hay todo. ¿Qué necesitamos de Israel? ¿Qué? Cambios genéricos, creo, para... Entonces ellos se quedaron, entonces no llegaron hasta el final. Y él dice, Rav Nebenzahl, ese fue el gran equívoco de ellos. Una pregunta. ¿Y el arca en qué parte la construyó Noé? ¿En qué área? ¿Dónde vivía Noaj? Buena pregunta. No sé dónde Noaj vivía. No está escrito. El Toldot Noaj. Ahí construyó el arca, ¿verdad? Donde vivía. Probablemente donde fue expulso todavía Adán Arishon, el primer hombre, que era cuando fue expulso del paraíso. También fue expulso también Miqueden, también fue para el oriente. No sé cuánto para el oriente, pero... O sea, fue en el oriente, pero no sé exactamente. No sé exactamente dónde vivía Noaj. ¿Cómo? Fue destruido todo eso. Que hoy día no hay ciudades para verificar, entonces no sabemos, pero no sé. No sé. Buena pregunta. ¿Dónde vivía Noaj? Es una buena pregunta. Y después, en el final de la Torá, es interesante también, porque se trae el empezar de la historia de Abraham, donde está escrito que después de Noaj tuvieron 10 generaciones: Shem, Arpachshad, Shelach, Ever, Peleg, Reú, Vaihi, Serug, así cuenta en la parashá, ¿sí? Después Nahor ya es el abuelo de Abraham, tuvo un hijo llamado Terach, que es el papá de Abraham, y Terach, a los 70 años de edad, tuvo a Abraham Avinu. Que en aquel tiempo la gente era fuerte, vivía más tiempo también todavía. Y está escrito, Veret toldot Terach, Terach olid et Abraham, et Nahor, et Aran, ve Aran olid et Lot. Terach tuvo 3 hijos, Abraham, Nahor y Aran. Vayamot Aran al pnei Terach aviv. Y Aran murió en la tierra donde vivía, lo que se llamaba de Ur-Kasdim. Y Ur-Kasdim fue muerto. Rashi trae acá que Arán fue muerto en la misma ocasión donde Abraham fue atirado dentro del fuego por Nimrod. ¿Y por qué fue atirado? Porque no quería, era contra la boda zará, las idolatrías que tenían. Y cuando después que Abraham fue salvo, preguntaron para Arán, ¿usted está en la parte de Abraham o contra Abraham? ¿Dónde está? ¿Está con nosotros o con Abraham? Le dijo con Abraham y lo atiraron en el fuego y se murió. Pero optó por la opción después que miró que se pasó milagro para Abraham. Dijo, bueno, si hay milagro tan grande, entonces yo también puedo decir que estoy con Abraham.
pero no sabía que Abraham, cuando lo tiraron en el fuego, estaba dispuesto a morir. Por eso Dios hizo un milagro tan grande para él. Al contrario de Aram, está cierto también que murió por Kiddush Hashem, que murió también en el lado de Abraham. Fue un mérito muy grande. Pero después de eso, Veikach Abraham ve Nahor laem nashim, se casaron. Abraham se casó con Sarai todavía, que se llamaba Sarai, después se cambiaron el nombre para Sarah. Y Nahor también, mujer de Nahor, se llamaba Milcah. ¿Okay? Y ahí está escrito, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. Y salieron de la tierra de Ur Kasdim, que es donde Babilonia probablemente, ¿no? Si estamos hablando de Nimrod, que es... salieron de allá para ir para la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán. Harán, en el medio del camino de Babilonia para la tierra de Israel. Y llegaron allá y se sentaron allá. Pero ¿para dónde estaban yendo? Para la tierra de Canaán, para Eretz Israel también, para la tierra de Israel. O sea, la segunda tentativa de llegar en la tierra de Israel, también en la misma parasha. Sí. ¿Por qué el nombre de Sarai? ¿Por qué perdió ese yud? ¿Qué? No perdió, ganó el Hei, no que perdió el Yud. Se cambiaron de Yud para Hei. Sarai y Yud quiere decir que es, la palabra hablamos el año pasado, Sarah, Sar en hebreo, es ministro, fuerza, dominio. ¿Okay? Sar en hebreo es ministro. Sara Tahbura, ministro de la... Sarapnim, ministro del interior. ¿Okay? Así se usa hoy en día también. Y Sarai, quiere decir, era una dueña de sí misma, de su familia, para adentro. Todas las palabras yud en hebreo quiere decir para usted. ¿Okay? ¿Cómo decir tragas para mí? Tavi li, tavi elai, bo elai, vengas para mí. Con elai. Sarai quiere decir ministra para mí. Algo cerrado. Sarah quiere decir una ministra general para todo el mundo. Así trae Rashi. Quiere decir, hasta ahora usted era una mujer particular del mundo, ahora pasas a ser una madre de todo el mundo, porque la influencia de Abraham y Sarah fue expandida para todo el mundo, como Dios prometió para Abraham, que va a tener muchos descendientes, que van a seguir el camino de Dios también. Ismael, Esab, varios pueblos salieron, por eso Sarah quiere decir dono de tuerto. También la manera como se comportaba, vamos a hablar en las parashot posteriores también, sobre cómo Sarah también usaba esa fuerza de Sarah. Entonces, al final de la palabra Sara hay un... Entonces, el comienzo era Sarai, ahora acá, sí. Y la palabra Sara termina con un... Con Hei. Hey. Con Hei. Con Yud, después con Hei. ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. Y llegaron hasta Harán. Quiere decir que el papá de Abraham, Terach, salieron de la tierra de Babilonia para ir en la tierra de Israel. Eso es más una prueba que había una ideología de llegar hasta la tierra de Canaán. Esa es la idea también de los que restaron también del diluvio, también los pueblos que se empezaron a se desenvolver, de llegar en la tierra de Canaán también. Y ahora la segunda tentativa es del papá de Abraham. Pero llegaron hasta Harán y se quedaron allá. ¿Por qué? No se dice acá. Pero probablemente había motivos. Pero la Torah no trae. ¿Por qué no trae? Porque probablemente los motivos no son relevantes para nosotros. Si van a preguntar, por ejemplo, para los pueblos que se quedaron en Ur Kasdim, ¿por qué se quedaron en Ur Kasdim en Babilonia? Van a decir, mira, las crianzas estaban fatigadas, y mi mujer dice que está bien acá, y no quería discutir con ella también, y no sé qué, no es culpa de las mujeres porque se quedaron allá, pero hay muchas disculpas, muchas explicaciones por qué, cuando preguntas a una persona, ¿por qué se quedaste acá? No va a decir, porque no me gusta la idea de vivir junto con Dios en Israel. No es lo que van a decir. Van a decir otros motivos. Queremos acá un lugar muy bueno, es temporario también, solo para poder un poco se recuperar y poder también vivir un poco, y después, no. Por eso la Torah no trae los motivos, porque los motivos son irrelevantes. Lo motivo interior era que las personas que viven en la tierra de Israel representan la voz de Dios en el mundo.
Y vamos a encontrar en la continuación de las Parshiot también, que todo el tiempo la discusión, quién va a ser lo continuador de Abraham y quién va a ser lo continuador de Isaac también, viene siempre junta con la duda también, quién va a vivir en la tierra de Israel y quién va a estar fuera de Israel. ¿Sí? Así se encuentra con Isaac y Jacob, la primera discusión. De Hagab ya se empieza acá también con Abraham, con los pueblos. Abraham va para la tierra de Israel y los otros pueblos prefieren se quedar en Ur-Kasdim, prefieren se quedar en otros lugares, en Harán, donde su papá se quedó, más cerca de Israel, pero en Harán todavía. Y Abraham quiere llegar hasta la tierra de Israel. Pero después que llega a la tierra de Israel, también Isaac, en primer lugar, había pruebas muy grandes para Abraham. Se va a salir de la tierra de Israel, como trae el Ramban Nachmanides, que había hambre en la tierra, para probar a Abraham si realmente quiere se quedar en Israel. Para mostrar que Abraham no tiene explicaciones por qué está en Israel. A veces está mejor, menos mejor, pero se quedemos acá porque acá es donde se habla con Dios. Acá es la tierra donde se puede conectar con Dios de la manera más íntima que se puede en todo el mundo. O como dice la Torah después, Eretz asher einei Hashem lokeja ba, la tierra donde los ojos de Dios están mirando a ella todo el tiempo. ¿Bien? Hablamos también el año pasado, cuando Dios se encontró con Abraham, ¿cuál fue la primera palabra que dijo para Abraham? ¿Qué quiere decir? Deja para ti. Vayas. ¿Okay? Lej, leja. Vayas para usted, vayas para tu bien. O sea, cuando estaba en Harán, acá, Dios dijo para Abraham, vayas para Israel. El Kuzari, el libro de Rabbi Yehuda Halevi, que es un libro filosófico tal vez más importante del judaísmo, escribe que todas las profecías que tenían los profetas de Israel, tenían o en la tierra de Israel o por la tierra de Israel. Entonces, eso se ve muy fuerte acá con Abraham. La primera profecía de Abraham, a pesar de todo lo que hizo, que se entregó para morir en nombre de Dios, y que procuró y rezó y trabajó a Dios muy fuerte, ¿okay? Pero solo en la continuación de su vida, cuando ya tenía una edad más avanzada, cuando tiene la oportunidad de llegar en la tierra de Israel, Dios habla con él. La primera profecía de él es, vayas para la tierra de Israel. Es como el ejemplo que traemos una vez acá. Si yo me encuentro con alguien en la calle y quiero hablar con él sobre algunos negocios importantes, no voy a hablar con él en la calle. Voy a decirle, mira, tengo algo muy importante para hablar con usted, pero acá no es el lugar apropiado. Vengas para mi oficina mañana y hablamos. Así también Dios dice para Abraham, Abraham, tengo muchos planos para usted, pero no acá en Harán, no acá en Babilonia, no acá en Ur-Kasdim. Vengas para la tierra de Israel, allá hablamos. Y cuando llegó a la tierra de Israel, ahí Dios se revela para él y promete para él qué va a pasar. Ahí se puede hacer una conexión más íntima. Yoná Naví, Jonah se dice, mejor la traducción. Cuando está escrito en la historia de Yoná que quería escapar de Dios, ¿cómo se puede escapar de Dios? Salir de Israel. Es como si fuese se afastar de Dios, porque fuera de Israel no hay profecías. Entonces, Dios va a dejar tranquilo sin profecías fuera de Israel. Sabemos por qué también, porque la profecía era salvar a Ashur, ¿no? Que era Babilonia, que al final de las cuentas van a hacer el exilio del pueblo de Israel. O sea, no quería hacer profecías que sean malas para el pueblo de Israel. La intención era buena, pero la idea es, más una vez, si no quieres hablar con Dios, ok, salgas de Israel. Fuera de Israel es más complicado. No que las tefilot, las rezas no son oídas fuera de Israel. Pero más una vez, hay el palacio y hay fuera del palacio. En el palacio es más fácil hablar con Dios. ¿Quién? ¿Conocen la famosa chiste? ¿Quién que se cuenta? Que se dice una vez que había una persona que estaba viajando entre los líderes del mundo y llegó entonces en Brasil. ¿Cómo se llama el presidente allá ahora? Brasil, Michel Temer. ¿Ah? Brasil, Michel Temer. ¿Temet? Temer. Bolsonaro ganhou. ¿Ah? É Bolsonaro. Bolsonaro es el próximo, dice, ¿no? Próximo. No sé, así dicen. No sé. Yo no sé a favor de qué, no soy político, pero así dicen, así nada. Michel Temer. Entonces llegó entonces una persona para Miguel en su oficina y de repente en la oficina se ve que hay un teléfono rojo. ¿Qué es teléfono rojo? Es un teléfono especial para hablar con Dios. De acá de ahora sí, hay necesidad. Dios tiene que hablar con los líderes para
Podemos estar sintonizados con la idea. Bueno, yo puedo hablar con Dios. Dice, sí, si quieres. Cuesta acá $100,000 para levantar el teléfono para hablar con Dios. $100,000. Mira, hablar con Dios. Está bien. $100,000 hablo con Dios. Levanta el teléfono. Dios, wow, qué oportunidad de hablar con usted. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo. Habló 5 minutos. $100,000 son 5 minutos solo. Bien, terminé. Sacó el teléfono. Se fue para Estados Unidos. Se encontró con Donald Trump. En su oficina también. Más una vez, teléfono rojo. Acá también hay conexiones con Dios. Estados Unidos, ¿qué quieres? ¿Más potencia mundial? Claro que hay. ¿Puede hablar? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto cuesta acá? Aquí también cuesta $150,000, pero en Brasil es más barato. Sí, allá hay problemas, pero acá es más caro. Tenemos situación financiera mejor, hay problemas caros. ¿Puedo hablar con él? Sí, dame. $150,000, habla con Dios. También me dice, yo de este recuerdo hablamos en Brasil, ahora también estoy en continuación en mi viaje, todo bien, todo bien. Y así va adelante, hasta que llega en Israel, en la oficina de Bibi Netanyahu, entra adentro, más un teléfono rojo. Dije, Bibi, acá también Dios. Si no va a estar acá, ¿dónde va a estar Dios? ¿Quién? Estamos acá en Israel. Dije, muy bien, ¿puedo hablar con él también? Sí, cómo no. Pero, ¿sabes? Yo gasté mucho dinero en viajes. ¿Cuánto cuesta ahora? Dije, $1, $2. ¿Cuánto quieres? $2, pero allá cuesta $150,000. Digo, sí, pero acá es una ligación local. No es una ligación internacional. Entonces, ligación local, conexión local es más barata. Entonces, la tierra de Israel es la tierra donde Dios se conecta con nosotros. Y por eso también la tierra de Israel también tiene una capacidad que no comprendemos cómo, porque no es una tierra viva, que no es una persona. Pero muchas veces la Torah habla de la tierra de Israel como si fuese una creación viva casi, que tiene comportamiento en la tierra. Por ejemplo, se dice la Torá que la tierra de Israel puede, las palabras son duras, como vomitar a las personas que no se comportan bien acá. Y que la tierra va a expulsar a las personas que no se comportan por la voluntad de Dios. Lo que se llama exilio del pueblo de Israel, que se pasó muchas veces, cuando no se comportaron bien, la tierra los saca de la tierra de Israel. Pero siempre lo digo también, si la tierra tiene la capacidad de expulsar a las personas que no se comportan bien, probablemente el contrario también es cierto. Quiere decir que la tierra también tiene la capacidad de atraer para ella personas que tienen tendencias más espirituales de conexión con Dios. Y eso se puede decir para ustedes que están acá, que la sensación que yo quiero... Hay gente que le gusta de viajar, de pasear acá en Israel, hay gente que quiere vivir también. Hay varios niveles también para cada uno, dependiendo de su conexión con Dios. Hay gente que no quiere vivir en Israel y cuando se pregunta por qué no quiere vivir en Israel, tiene muchas explicaciones. Acá la gente es muy dura, la situación económica no es fácil, la situación también de seguridad también no es simple, pero al final de las cuentas hay que imaginar bien si realmente no son solo exclusos, ¿se dice? Excusas. Son solo excusas y tal vez el motivo principal es algo más profundo que hay que verificar en sí mismo. Una persona que siente la mira de Israel con ojos malos tiene que hacer una autoverificación, si no está haciendo una, ¿cómo se llama hoy en día? Disonancia cognitiva, que en algo, explicación para poder explicar sus actos, que al final de las cuentas no le gusta, no quiere vivir en Israel. Tengo un amigo muy bueno que llegó acá en Israel para pasear durante un año. No lo fue muy bien, en una época para él no era bien, volvió para Brasil. Pero él siempre dice para los rabinos allá, dijo, mira rabino, ¿por qué usted no vive en Israel? Dijo, no, ¿por qué? Bueno, hay rabinos que tienen necesidad también por su función también fuera de Israel, ¿está cierto? No voy ahora a hacer críticas, cada uno tiene sus funciones, sus trabajos, etc. Pero mi amigo dijo, mira, yo vivo acá en Brasil y podría vivir en Israel. No quiso vivir. Pero nunca voy a dar excusas porque vivo acá en Brasil. Un judío, su lugar para vivir es en Israel. Yo probablemente no tengo el nivel para vivir en Israel. Entonces vivo acá en Brasil. Pero no voy a inventar excusas para eso. Eso es importante también. Percibir dónde estás. Ok, entonces yo quiero vivir acá, bien. Pero comprendas que es algo muy, muy fuerte, muy, muy, muy íntimo vivir en Israel. Es una conexión muy, muy íntima para con Dios.
¿Okay? Yo siempre digo para estudiantes míos que a lo mejor me que van por veces para fuera de Israel, que vuelven para sus tierras, aunque hicieron conversiones también. Hay gente que volvió también para fuera de Israel. Yo siempre digo para ellos, mira, yo podría te bendecir que vuelvas un día, pero te bendigo algo más simple. Si usted va a guardar la Torah y va a ser un judío verdadero con todo el corazón, con certeza vas a volver para acá. Porque como estudiamos acá, la tierra de Israel tiene la fuerza de acercar, de aproximar, de traer, como un imán, ¿cómo dice? Con un magnete, ¿okay? Las personas que tienen interés por ellos. Y eso que vemos acá con Abraham. ¿Okay? En el comienzo había todos los pueblos tenían la intención de venir para la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en el final de las cuentas, todo el mundo fue creado a esencia de Dios. Entonces, hay una voluntad básica de todos los humanos de se conectar con Dios. Y todas empiezan a caminar. Pero el camino es comprido, el camino es complicado. Entonces, en el medio del camino, una parte se queda porque dije, mira, Najón, tenemos la voluntad de se conectar con Dios. Pero mira, hay acá tanta cosa buena en el camino. Hay Babilonia, y hay fútbol, y hay no sé qué, y hay carnaval, y hay tanta cosa buena en el camino. Entonces, Dios puede se quedar para más tarde. Tal vez, cuando salgo de mi aposento, tal vez podemos pensar en Dios un poco más. Ahora hay que aprovechar la vida. Entonces, mucha gente se queda en el medio del camino. Hay gente que va más adelante, como el papá de Abraham, que llegaron hasta Harán, un poco más adelante. Y hay gente que hace el trabajo hasta el final, que llega mamash hasta el final del trabajo para con Dios. Eso es el nivel de Abraham. Por eso dice el Avnei Ben Tzal que a partir del momento que los pueblos decidieron se quedar fuera de Israel, y el único que estaba dispuesto a llegar a Israel fue Abraham, desde aquel momento entonces Dios, no se puede decir cambió la programación, pero a nuestros ojos se parece que Dios cambió la programación, como quien diciendo, si hasta ahora todo el mundo son, vamos a decir así, los representantes de Dios en el mundo, vamos a decir así, a partir de ahora yo veo que eso no va bien, porque en la parte del mundo se quiere quedarse en Babel, y yo voy ahora a pasar mi programación para Abraham Avinu. Y Abraham Avinu va a ser el centro del mundo para poder atraer todos los pueblos para la tierra de Israel en la continuación. Por eso la profecía del final de los días también es que cuando el pueblo de Israel va a llegar a la tierra de Israel, va a guardar la Torah, va a volver para la Torah, va a volver para las leyes de la Torah, construir el templo, como el rey Salomón ya hizo la tefilá cuando construyó el primer templo también. La idea es, ahora tenemos que expandir la kedushá, la santidad de Israel para todo el mundo también. Pero eso tiene que empezar, después lo que se pasó históricamente, tuvo que empezar eso por parte de Abraham. Pero no solo de Abraham, vamos a hablar en la próxima parsha también. Todavía en la época de Abraham había que hacer una filtración todavía de las fuerzas de Abraham para llegar hasta el pueblo de Israel. Entonces teníamos Abraham que tuvo Isaac y Ismael. Ismael salió, fue expulso de la programación. Y después también Jacob y Esav también. Esav se fue para la montaña de Edom, para fuera de Israel también. Y Jacob se fue para Harán, Najón, para trabajar, pero volvió para la tierra de Israel más una vez. Y más una vez mostrando entonces quién está en la tierra de Israel, es quien al final de las cuentas Dios está optando por él para que se quede acá como representante del pueblo. A continuación también vamos a ver con Yosef, que la discusión fue la misma discusión. Los hermanos de Yosef imaginaron que Yosef no tenía el nivel para se quedar acá en Israel, lo vendieron como esclavo para el Egipto. Como quien diciendo, usted no hace parte del pueblo. Te vayas para Egipto. Nosotros se quedemos acá en Israel y usted que vaya para el Egipto. Pero al final de las cuentas, Yosef vuelve para la tierra de Israel. Por eso pide tanto cuando antes de morir en Egipto, no te olvidan, cuando ustedes vuelven para la tierra de Israel, que me traigan a mí también. Y Jacob también, cuando falleció en el Egipto, dijo, por favor, el único pedido que tengo para usted, Yosef, era que por favor me llevan para la tierra de Israel también. Por eso es tan importante para ellos ser enterrados en Israel, como quien diciendo, yo pertenezco al pueblo que vive en la tierra de Israel, pertenezco al pueblo que fue elegido por Dios para traer la espiritualidad, la mensaje de Dios para el mundo. Wow, eso no sé si tengo en contra ahora. ¿Ceder? Ok. Paramos por acá entonces. Semana que viene empezamos a comprender entonces a partir de Abraham, cómo Dios continuó la programación ahora con Abraham y cómo fue hecha las etapas siguientes de la preparación del mundo para la redención final. Shavua Tov.